En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón que lleva por título El significado de la sangre de Cristo. Doy el tiempo para que anoten ahí el título. El significado de la sangre de Cristo. Me propongo en esta oportunidad explicarles que el sacrificio de Cristo cumple una gran misión con la remisión de los pecados del ser humano. Y es por medio de su sangre que obtenemos el perdón y la reconciliación para con nuestro Dios Creador. Recuerden, a través de su sangre obtenemos el perdón y la reconciliación con Dios nuestro Padre Celestial. Vean el gran significado de la sangre de Jesucristo. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en la carta que se le escribe a los Colosenses. Vamos allá. Colosenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos 19 y 20. Repito la cita. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a poner toda nuestra atención en estos versículos para captar su profundo significado. Ya están en Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Ahora doy lectura al versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vean entonces estos dos versículos tan profundos, porque ahí tenemos implícito el significado de la sangre de Cristo. Una de las más maravillosas declaraciones en toda la Biblia sobre el singular carácter de Jesucristo están en este capítulo de Colosenses. Allí en la lectura de todo el capítulo, sus versículos son aproximadamente 29. Allí encontramos las maravillosas declaraciones del carácter de Cristo. ¿Ya? Jesucristo allí se encuentra en todos los versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 29. Usted puede encontrar las características de Jesucristo ahí descritas. Y veamos lo que leímos ahí. Dice, por cuanto, sí, tuvo bien el Padre, que en él, hablando de Jesucristo, que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Vean, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Luego termina diciendo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien. Pero veamos ahora si en todo el capítulo 1 de Colosenses aparecen los rasgos característicos divinos de Dios a través de Jesucristo. Veamos algunas otras características de Jesucristo. Leamos ahora el versículo del 12 al 14 del primer capítulo. Colosenses 12 y 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre. Vean la característica. Por quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. Vean lo que significa la sangre de Jesucristo. Significa el perdón de nuestros pecados. Tenemos también el don de la reconciliación. Eso es lo que estamos entendiendo allí. El significado de la sangre de Jesucristo. Pero veamos un poco más. Leamos otros versículos. Los versículos del 15 al 17. Ahí dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, hablando de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y en Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se dan cuenta del gran poder de Jesucristo? Creador de todo el universo. Y ahora piensen, ¿qué significa su sangre? La sangre del Creador del universo. La sangre del Creador de todo lo que existe en los cielos y aquí en la tierra fue derramada en la cruz con un propósito, con un gran significado. Esa sangre derramada por Jesucristo representa nuestra reconciliación con Dios y el perdón de todos nuestros pecados. Imagínense ahora ese significado. ¿En qué plano nos coloca? El pecado y la muerte quedaron unidos en una relación sobre el singular carácter y en este acto de misericordia de Dios. Repito, pecado y muerte, vea que son dos elementos diferentes. El pecado y la muerte quedaron en una relación como la relación que existe entre causa y efecto. ¿Cuál es la causa? El pecado. ¿Cuál viene siendo el efecto? La muerte. Vean entonces la relación que hay ahí. Entre pecado y muerte es la misma relación que existe entre causa y efecto. Repito, la causa ha sido el pecado. El efecto es la muerte. El resultado es la muerte allí. Entonces vean esa relación directa, causa y efecto. Pero quedaron definidos ahí desde el principio. Vean esa relación. Pecado y muerte, causa y efecto. Tomen esa fórmula. Vean cómo quedó definido desde el principio. Leamos Génesis 2:17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Desde el principio se dio esa relación. Pecado, muerte y causa y efecto. Vamos ahora a Génesis 2:17. Allí dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Vean ahí la relación que estamos entendiendo. Pecado. El pecado estuvo en el momento en que Adán y Eva tomaron del árbol prohibido. ¿Cuál es el resultado del pecado? Muerte. Ahí está el binomio causa y efecto. Desde el principio se dio la orden, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que dice: no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. ¿Se entiende ahora ese binomio pecado-muerte?
¿el pecado produce muerte? Al igual que la causa produce un efecto. Si estamos entendiendo bastante esto allí. El día que de él tomares, ciertamente morirás. Es lo que leímos ahí. Cuando Adán pecó, la muerte apareció de inmediato en el hecho de ¿qué? De que una vez que Adán pecó, ¿qué fue lo que hizo a continuación? Se ocultó de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Sí lo entienden? Cuando Adán tomó del árbol prohibido, desobedeció a Dios, pecó. ¿Cuál fue el acto siguiente? ¿Qué fue lo que él hizo a continuación? Se escondió de Dios. ¿Se dan cuenta? Se escondió de Dios. Se ocultó de la mirada de Dios. Un ejemplo más. El pecado de Caín. Estoy hablando del principio. El pecado de Caín lo excluyó también. ¿Qué hizo Caín? Se ocultó de Dios después de haber matado a su hermano Abel. Génesis 4:8. Ahí estamos. Génesis 4:8. Génesis capítulo 4, versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pecado. ¿Cuál es el resultado? Muerte. ¿Sí? Pecado, sinónimo de muerte. La causa y el efecto se está viendo ahí. Ahora veámoslo otra vez allí. Caín, ¿qué hizo cuando mató a Abel? Ustedes saben el contexto. Y dice, bueno, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y en una forma soberbia, Caín, porque a veces el carácter que se entiende ahí, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿estoy yo cuidando a mi hermano? Bueno, pero veamos ahora el versículo 14. ¿Qué hizo Caín después de haber matado a Abel? Para que lo comprendamos bien. Versículo 14. Bueno, el 13 para entender. Y dijo Caín al Eterno: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. ¿Se dan cuenta? Y de tu presencia me esconderé. En ese hecho, en ese acto de esconderse de Dios, está implícita la muerte. Pecó, muerte y pecado. Me esconderé, dice él ahí, miren, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Quién está hablando ahí? ¿Es Dios? No. ¿Quién está hablando allí? Caín. Caín con la culpabilidad de haber matado a su hermano. Fíjense que él dice: he aquí que me echas hoy de tu tierra. Caín le dice a Dios: me echas. Ahora, ¿fue Dios voluntariamente el que tomó la decisión de sacar a Caín ahí? No. ¿Qué había hecho Caín? En el versículo 8, había matado a su hermano, había cometido pecado, y el pecado da como resultado muerte. ¿De acuerdo? Y entonces él dice claramente: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia, ahora vean, me esconderé. Y esto unámoslo muy, pero muy comúnmente a nuestra vida. Hermanos, cada vez que pecamos, nos escondemos de Dios. Usted, yo, cada vez que pecamos, nos escondemos de la presencia de Dios, tal como Caín lo hizo. Tal como lo hizo también, ¿quién más? Adán. ¿Se dan cuenta? De tu presencia me esconderé, dice aquí
Caín, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Esas son afirmaciones de Caín. Ya. Entonces entendemos perfectamente. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 lo dice. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Pero complementa el versículo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para poder disfrutar de la presencia de Dios, entonces tenemos que tener una vida santa, pulcra, dejar de pecar. ¿Ya? Los que han sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo son descritos como muertos en vida. Estamos en una novedad de vida, ¿sí? Siguiendo los lineamientos de Dios, dejando de pecar voluntariamente. Entonces estamos experimentando una nueva vida. Ahora bien, entonces, sigamos en el tema central. ¿Qué significa la sangre de Cristo? ¿Qué significado tiene para nosotros? Volvamos a Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1, 20. Vamos a enfatizar en la segunda parte de este versículo. ¿Qué significa la sangre de su cruz? O sea, de la muerte de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice: y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Ahora vean la segunda parte. ¿Qué significa la sangre de Jesucristo? ¿A qué condición nos lleva? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué hace la sangre de su cruz? Nos hace estar en paz con Dios. Nos provee de ese elemento tan importante que se llama paz. Cuando vivimos obedeciendo sus mandamientos, vivimos en paz, aunque no tengamos abundancias materiales, aunque estemos con una dieta alimenticia de lo básico, pero vivimos en paz. ¿Sí? Y el Salmo 8:4 dice: en paz me acostaré. Vean, esa paz, ¿de dónde viene? De una perfecta relación con Dios. Obedeciendo sus mandamientos, yo tengo la paz mediante la sangre de su cruz. Vean el gran significado de la sangre de Jesucristo. El creador del universo, el que creó todas las galaxias, Él dio su sangre por nosotros para brindarnos la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué tanto énfasis en la sangre? Porque en la sangre radica la vida de los seres humanos y de los animales. ¿Saben? Es en la sangre donde está la vida. Ahora bien, necesitamos entonces entablar una relación de obediencia perfecta delante de Dios. Solo la sangre de Jesucristo es capaz de borrar los pecados de toda la humanidad. Imagínense. Si pudieran ustedes calcular matemáticamente la cantidad de pecados de toda la humanidad, sería una cantidad indefinida. Millones de trillones de pecados de la humanidad. La sangre de Cristo es capaz de perdonar todo eso. ¿Se dan cuenta? Imagínense ese poder en la sangre de Jesucristo.
Repito el principio, la vida está en la sangre. Ahora, preguntémonos, ¿qué tipo de vida era esta la que vivía Cristo? Que tuvo y tiene la capacidad de perdonar los pecados de toda la humanidad. ¿Qué tipo de vida era? Y ustedes saben qué y quién es Dios. Antes de ser Cristo, Él era el Verbo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, ¿qué es? ¿Qué era la vida de Jesús? Dios en la carne. Se llamó Emanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Entonces magnifiquen y comprendan el valor de la sangre de Jesucristo, capaz de perdonar los pecados de toda la humanidad. El derramamiento de aquella sangre en la cruz del Calvario fue prácticamente el derramamiento de su alma. Derramó su vida, una vida de pureza, una vida llena de amor, una vida llena de poder. Eso derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, por usted y por mí, y por toda la humanidad. Por lo tanto, entendemos que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora bien, estoy diciendo, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Esta declaración es fácil de expresar, pero ¿cómo puede las mentes finitas como la de nosotros, cómo puede nuestra mente comprender todo lo que Él mismo es? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros comprender todo lo que Cristo hizo por nosotros? La sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados, lo entendemos perfectamente. Ese acto de amor, todo Cristo fue derramado por nosotros, por culpa de nosotros. Porque Cristo delante de Dios es nuestro creador, es nuestro intercesor. Él es el que nos ayuda en los momentos difíciles. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora bien, entro a una pregunta. ¿Qué hemos de lograr a través de la sangre de Cristo? ¿Qué logramos nosotros? ¿Qué beneficios tenemos nosotros a través de la sangre de Cristo? Vean, cuando Cristo derramó su sangre, lo que hizo fue poner la base por la que Dios puede justificar a los impíos. Entiéndase bien. Cuando Cristo derramó su sangre, lo que hizo fue poner, repito, la base por la que Dios puede justificar a los impíos. De ellos somos nosotros ahí. ¿Qué hizo al derramar su sangre Jesucristo? Abrió un canal, para entenderlo. Abrió un canal por medio del cual la misericordia salvadora de Dios puede llegar hasta los confines de la tierra. Eso hizo Jesús cuando murió. Abrió ese canal para que la misericordia, el perdón, la justicia y su paz llegara hasta el último recóndito del universo. Un canal. Imagínense esa escena. La sangre de Jesucristo a través de un canal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar hasta el último confín de la tierra. ¿Para brindar qué?
salvación al ser humano. Entonces, por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos, número uno, vean el beneficio. Por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos la propiciación. Este término, propiciación, para entenderlo, es sinónimo de reconciliación. Entonces, por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros nos reconciliamos con Dios. ¿Se entiende ahora? Nos reconciliamos con Dios. En el momento en que Jesucristo derramó su sangre, murió por el pecado de la humanidad entera, completa. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Vamos ahí. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Repito entonces, por medio de la sangre de Cristo nosotros tenemos la reconciliación con Dios. Vean el primer beneficio que tenemos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por medio de la sangre de Cristo, nosotros obtenemos la propiciación, que es sinónimo de reconciliación de nuestros pecados, pero no solo los de nosotros, sino que se extiende, ¿sí? Se extiende a toda la humanidad. Así como lo expliqué anteriormente, la sangre de Jesucristo abrió un canal de amor, de misericordia, y esa sangre llega hasta el último confín del universo. Y lo estamos entendiendo allí. Leímos, y Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los de nosotros, sino dice ahí, también por los pecados de todo el mundo. Vean los beneficios y el significado de la sangre de Jesucristo. Entonces entendemos que su sangre fue el precio del sacrificio de unas vidas que Dios al principio vistió, por ejemplo. Volviendo al inicio, la sangre de Jesucristo es el pago, es el precio que Él pagó por mis pecados. Imagínense la misericordia de Dios. Vean el amor de Dios. ¿Acaso Jesucristo robó? Yo robé y Él murió por mis pecados. ¿Acaso Jesucristo adulteró? Yo adultero y Él viene y paga por mis pecados. Vean el amor de Dios. ¿Sí? Ese es el gran significado de la sangre de Jesucristo. Un gran precio. Muy bien. Volvamos al principio. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Que es una historia que ustedes conocen. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ¿qué? Ciertamente moriréis. Muy bien. ¿Qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron la instrucción de Dios. Tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y con ese acto pecaron. Muy bien. Acto seguido, ustedes ya lo saben, lo estamos repasando. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando escucharon la voz del Eterno que se paseaba en el huerto, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Y les dijeron, Señor, tenemos vergüenza. ¿Por qué? Ya habían pecado. Estamos desnudos.
Inmediatamente el pecado les abrió la mente y les introdujo la vergüenza. Ellos estaban desnudos. Vean el amor de Dios. ¿Qué hicieron ellos en el huerto? Tomaron hojas de árboles y se cubrieron. Pregunto, ¿era durable ese traje? ¿Cuánto tiempo les iba a durar una hoja tapándole su cuerpo y más que todo sus órganos genitales de ambos? ¿Qué hizo Dios? Y ahí los quiero llevar. Los vistió. ¿Con qué los vistió? No con hojas, sino que los vistió con traje de pieles. Imagínense, Dios los vistió y les hizo túnicas de pieles. Ahora bien, para obtener esa túnica de pieles, ¿qué hizo Dios? Tuvo que sacrificar varios animalitos, ¿sí o no? ¿De dónde iba a sacar la piel? Dios sacrificó, digamos, corderitos, ovejas, y de la piel de esas ovejas le hizo túnicas a Adán y a Eva. Pero ¿qué significado hay? Estaba anunciando la muerte de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Dios tuvo que sacrificar animalitos para ponerle túnicas de pieles a Adán y a Eva. Pero ese sacrificio de animalitos estaba apuntando al sacrificio máximo, que Jesucristo iba a venir y a morir por nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Mira qué maravillosa manifestación de Dios ahí. Valoren ahora el precio de la vida de su Hijo, Jesucristo. Dios le hizo una cubierta, un traje, unas túnicas apropiadas para cubrir su cuerpo, tanto a Adán como a Eva. La cubierta, la túnica que hizo Dios para cubrirlos era más formal, iba a durar mucho más tiempo. Ahora quiero que tomen esta imagen. Él le colocó una túnica a Adán y Eva. Muy bien, esa túnica es sinónimo de cubierta. Dios cubrió a Adán y Eva, al igual que nos cubre a nosotros a través de su sangre. Una túnica protectora. La sangre de Cristo es como una túnica que está ahora larga, ancha, poderosa, capaz de protegernos de todo tipo de pecado. Al igual que la túnica de Adán y de Eva. Pero no solo mis pecados. La sangre de Cristo como una túnica cubre mis pecados y los pecados de todo el mundo. Imagínense ahora esa comparación en la túnica. ¿Qué sucede cuando encubrimos el pecado? ¿Qué sucede cuando usted esconde su pecado? El que esconde su pecado no prosperará. Si escondemos nuestros pecados, no prosperaremos. Porque delante de Dios no podemos hacer eso. Los ojos divinos de Dios están minuto a minuto en su vida, hora tras hora. Actitud, palabra, pensamiento que usted tiene, Dios lo está escuchando y viendo. Por lo tanto, nadie puede encubrir su pecado. Delante de los hombres podemos hacerlo. Muy bien podemos engañar,
a nuestra esposa, a nuestros hijos, al ministro, a las autoridades, al policía, al gobernador, a quien sea. Usted lo puede engañar, pero no puede encubrir sus pecados delante de Dios. Estemos totalmente seguros de ello allí. Entonces, ¿qué nos da? ¿Qué beneficio nos brinda la sangre de Jesucristo? Nos reconcilia con Dios. ¿Sí? Muy bien, veamos otro beneficio. ¿Qué obtenemos a través de la sangre de Cristo? O les voy a cambiar el planteamiento. En la sangre de Jesucristo usted obtiene redención, segunda bendición. Primero, reconciliación con Dios. Ahora, a través de la sangre de Jesucristo, nosotros podemos obtener redención. Cuando digo redención, es lo mismo que decir, obtenemos salvación mediante sacrificio. Eso quiere decir redención. Ser salvos mediante un sacrificio. Entonces entiendo que la sangre de Jesucristo no es solo una cubierta por el pecado, sino que la sangre de Jesucristo también es el precio del rescate pagado por el pecador. Repito, la sangre de Jesucristo es el precio del rescate pagado por el pecador. ¿Y quién lo hizo? Dios pagó ese precio a través o por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que representa la sangre de Jesucristo. Primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Segundo beneficio, la sangre de Jesucristo nos brinda redención. Usted ya entiende ahora que la palabra redención es sinónimo de salvación por medio de sacrificio. Ahora bien, leamos primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Ahora bien, escuchen, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Entienden ahora el segundo beneficio? ¿Qué significa la sangre de Cristo? Que Él me ha rescatado. ¿Sí? Él pagó el precio por mi pecado, por mi vida de pecador. ¿Ya? Como leímos ahí, sabiendo, estamos enterados de que fuimos rescatados. Piensen en un rescate. En la actualidad, la sociedad está llena de secuestros. Y se secuestra a una persona y se pide un rescate. Dice, si quiere usted volver a ver a su hijo, hija, nieto, nieta, tiene que darme tal cantidad de dinero. Ese es el rescate, el pago por el rescate. Ahora nosotros dice que sabemos que fuimos rescatados, pero no fuimos rescatados por oro o plata, sino que fuimos rescatados, leímos ahí, ¿por qué o a través de qué? Con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo, vean el valor de la sangre de Cristo, capaz de pagar por el pecado de toda la humanidad. ¿Podrían calcular ustedes en millones de dólares? No hay una cantidad, no existe una cantidad.
que compare el valor de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, leímos ahí, porque Cristo nunca cometió pecado. Entonces, por lo que estoy diciéndoles ahora aquí, saco una conclusión. Hermanos, comprendamos que el pecado no es una deuda. El pecado no es una deuda, sino que el pecado es un crimen. Ahora cambia la situación. Cuando usted y yo pecamos, cometemos un crimen. ¿Se entiende? Así lo determina la palabra de Dios. El pecado no es una deuda, es un crimen. Es un crimen por el cual Cristo fue hecho maldición. Es un crimen que Cristo cargó sobre sí y dio su sangre para el perdón de mis pecados. Cámbielo ahora. La sangre de Cristo me libra ahora de mis crímenes en lugar de pecado, porque pecado suena muy moldeable. Pero ¿qué si usted ahora toma la connotación de que es un criminal? Imagínense la connotación delante de Dios. Cada vez que quebrantamos la ley de Dios, somos criminales delante de Dios. ¿Qué es? Cometer pecado. Imagínense ahora la dimensión en la que estamos. La sangre de Jesucristo entonces fue derramada no para pagar una deuda, sino que fue derramada para pagar un crimen. ¿Ya? Para pagarlo, para eliminarlo, para quitarlo de nuestras vidas. Imagínense ese poder en la sangre de Jesucristo. Entonces, en la sangre de Cristo nosotros tenemos, número 1, ya lo mencioné, reconciliación con Dios. 2, redención de nuestros pecados, que los pecados que yo cometo no son deudas, son crímenes, porque estoy quebrantando la ley de Dios. Ahora, en la sangre de Cristo también obtenemos perdón, tercera gran bendición. En la sangre de Cristo obtenemos perdón. Y el perdón es un acto de remisión. Perdonar es borrar. ¿Sí? Perdonar es sinónimo de borrar. Usted va a un almacén y le dice, mire, fíjese que yo quiero que me dé mercadería, yo se la voy a pagar al mes. Y dice, con mucho gusto, le tienen confianza, y usted va y saca la mercadería y dice, al mes voy a cancelar. Llega el momento en que no puede pagar. Y ese empresario, viendo a usted su responsabilidad, dice, bueno, lo que yo he hecho es borrar su cuenta. Usted no me debe nada. El perdón es sinónimo de borrar. Eso es lo que quiero que entendamos. La sangre de Cristo no solo nos provee aquella cubierta para protegernos del pecado. La sangre de Cristo es un precio suficiente para redimir al pecador. Pero además de esto, provee el perdón de mis pecados. ¿Qué es lo que hace Dios a través de su sangre? Borra mis pecados. Imagínense, vean el significado de la sangre de Jesucristo. Una vez borrados mis pecados, entonces somos libres. Estamos libres del pecado. Mis pecados han sido borrados. Y vean que estamos previos a la Pascua. ¿Sí?
Mis pecados han sido borrados. Y en ese acto de perdón, Dios me libera. El perdón de pecados. Efesios 1:7 ahora. Efesios capítulo 1, versículo 7. Veamos cómo lo ordena Dios en esta carta a los Efesios. Instrucción de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 7. Estamos entendiendo ahora que en la sangre de Cristo obtenemos perdón. Por medio de la sangre de Cristo obtenemos perdón. Entendemos que el perdón es borrar nuestros pecados. Se borran totalmente. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados. La sangre de Cristo hace posible que Dios borre mis pecados. Y Él los borra totalmente. Y ya no se acuerda de ellos. Es importante entenderlo entonces allí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces comprendemos que Cristo llevó los pecados en su cuerpo sobre el madero. Ese acto que estamos analizando, entendiendo el significado de la sangre de Jesucristo. Una vez satisfecha la paga del pecado, el pecador no debería tener ya más vida de pecador, aunque redunda en este momento, ¿sí? Ya Dios pagó mis pecados, Dios borró mis pecados, entonces yo ya no debería de estar pecando, ¿verdad? Eso es lo lógico. Si pagaron mi deuda, yo ya no me voy a endeudar más. Es lo mismo allí. ¿Qué quiere decir? Que el pecado ya no debe vivir conmigo. Que el pecado ya no tiene que tener dominio en mí. Que no puede ejercer esa fuerza, ese poder y subyugarme o esclavizarme para cometer yo una vez más un crimen. No sea pecado. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Hechos capítulo, 11, no 3. Bien, vamos primero ahí. Hechos 13, 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, hablando de Jesucristo, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Se dan cuenta? ¿Es claro? ¿Sabed esto, hermanos? Por medio de Jesucristo, es ahí, se anuncia el perdón de pecados. Por medio de su sangre obtenemos el perdón de nuestros pecados. Muy bien. Y cuando dice, y todo aquello que por la ley de Moisés, ¿a qué se refiere? Todo aquello que por la ley de Moisés, comprendamos, la ley de Moisés comprendía la ley ceremonial o ritual, la ley de los sacrificios. En la ley de Moisés se decía que cada vez que uno cometía pecado, en el Antiguo Testamento, llevara un cordero y le colocara a la puerta del templo y el sacerdote lo degollaba para la remisión de los pecados. Entonces, todo aquello que la ley de Moisés no pudiste ser justificados,
porque no podemos ser justificados por la sangre de un animal. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. La sangre de Cristo, entonces, es la base del completo y eterno perdón de Dios. Muy bien, entonces estamos entendiendo el significado de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo hemos sido reconciliados, hemos sido redimidos, obtenemos el perdón de nuestros pecados. Y ahora va el siguiente elemento. Por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros alcanzamos la purificación de nuestra vida. ¿Ven ahora? Purificación. Cuando hablo de purificación, estoy incluyendo ahora limpieza ceremonial o espiritual. Eso es purificación. Limpieza espiritual. La sangre de Cristo me limpia espiritualmente. Otro beneficio de la sangre de Cristo. Purificación como sinónimo de limpieza espiritual. Qué perfecta es la obra de Dios. ¿Sí? Perfecta la obra de Dios. La sangre de los machos cabríos, la sangre de los animales no puede limpiar mis pecados, no me va a purificar, sino la sangre de Cristo. A través de ese sacrificio yo obtengo la pureza espiritual. Veamos qué dice Hebreos 9:13. Hebreos 9:13. Ahí se habla de ello. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, esto era lo que se hacía en los ritos antiguos, la ley ceremonial. Ahora el 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. A través de la sangre de Cristo obtenemos la purificación de nuestra vida. Y cuando hablamos de purificación, estamos diciendo obtenemos la limpieza espiritual. La sangre de Cristo me limpia espiritualmente. Es lo que tenemos ahí en este momento de leer Hebreos 9:13. Entonces, esa purificación es necesaria. ¿Para qué? ¿Para qué necesita usted estar puro? En estado de purificación. Este estado es necesario para poder servir a Dios. ¿Se entiende? El estado de la purificación me sirve para servir al Dios vivo, al Creador del universo, para servirle tal como Él lo merece. Entonces vean lo que me está pidiendo. Si yo quiero servirle a Dios, tengo que tener una vida purificada, una limpieza espiritual. Además de la redención, la reconciliación, lo que ya hemos visto, ahora vamos al estado de la purificación. Ya. ¿Qué leemos en Mateo 6:8? Vamos ahí. Mateo 6:8. Mateo 6:8. Ustedes saben que en Mateo están el Sermón del Monte, está contemplado ahí, pero ¿qué leemos ahí en Mateo capítulo 6, versículo 8? Vamos a ver primero, por favor, cambiemos, vamos a Génesis, antes de llegar a las bienaventuranzas, allá la bienaventuranza. Génesis ahora,
capítulo 6, versículo 8. La actitud de la vida de Noé, una vida de purificación. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. ¿Por qué? Porque Noé estaba en una etapa de purificación. Ya había sido reconciliado con Dios, redimido, ya había obtenido el perdón de todos sus pecados y ahora estaba en la etapa de la purificación y su relación con Dios era agradable. Halló gracia ante los ojos del Eterno. ¿En qué momento? ¿Cómo podemos servir a Dios en excelente actitud? Teniendo el elemento de la purificación de nuestras vidas. Entonces hemos visto ya que hemos sido redimidos. La sangre de Cristo nos redime. ¿Qué quiere decir? La sangre de Cristo nos compra. Pagó por nuestros pecados para hacer de nosotros un pueblo purificado para Él. Purificado, limpio espiritualmente, un pueblo celoso de buenas obras. Pero ¿cómo mantenernos limpios en esta sociedad? ¿Cómo mantenernos siendo miembros útiles al Señor, que es lo más importante? ¿Cómo? Primera de Juan, capítulo 1 ahora. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo mantenernos limpios? ¿Cómo servir a Dios con toda sinceridad? ¿Cómo vamos a mantenernos limpios en una relación excelente con Dios? De tal manera que Dios nos pueda utilizar en su reino. ¿Cómo? La respuesta a esa pregunta está en Juan capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo mantenernos útiles ante Dios? ¿Cómo ser útil a Dios? ¿Cómo servirle a Dios de todo corazón? Ahí está la respuesta. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y ahora viene, ¿cómo ser útil ante Dios? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para ser útiles delante de Dios, tenemos que estar limpios de todo pecado. Y recuerden, el pecado no es una deuda, el pecado es un crimen. Así lo tenemos que enfocar. En tanto vivamos en la luz de su presencia, ¿sí? Si vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios, vivimos bajo la luz de la presencia de Dios. Y en ese estado, la eficaz sangre de Cristo me mantiene purificado, me mantiene limpio espiritualmente. Ya. De tal manera que voy a tener buena comunicación con mi prójimo, unos con otros. Y vamos a estar prestos al servicio de Dios. Todos vamos a estar al servicio de Dios. Un elemento más, ¿sí? En la sangre de Cristo nosotros obtenemos la verdadera paz. La verdadera paz. Fíjense, esta paz no se trata de una paz hecha con Dios, sino que es una paz hecha por Dios. La paz hecha por Dios para con nosotros. Nuestra vida es una larga lucha entre el pecado del hombre todos los días y la justicia de Dios. Ahí está nuestra lucha.
El pecado del hombre contra la justicia de Dios. Ahí está la encarnizada lucha del día a día. Repito, vean esa figura, esa batalla del día a día del cristiano. El pecado contra la justicia de Dios. Esos son los antagonistas, son los enemigos, son los extremos. Por un lado, el pecado que nos da placer, satisfacción, nombre, fama, dinero, fortuna. Por el otro lado, la justicia de Dios que nos pide una vida humilde, sumisa, obediente. Una vida de fe. Ahí están los dos antagonistas. Ahí está la lucha. Pero esta lucha va a llegar a su fin. Ha llegado a su fin. ¿Cuándo? ¿Cuándo terminó la lucha entre el pecado y la justicia de Dios? En el momento en que Cristo murió por mis pecados. ¿Se dan cuenta? En ese momento. En el momento que hemos sido redimidos, en el momento en que Dios ha perdonado mis pecados, esa lucha entre pecado y justicia de Dios ha terminado si yo me someto a obedecer su santa ley. Y por eso es que Pablo repitió, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí? Allí termina la lucha. Si le damos oportunidad que la sangre de Jesucristo nos reconcilie con Dios, nos purifique, nos dé el perdón y también que nos brinde la paz que todos necesitamos. Inmenso el significado de la sangre de Jesucristo. Esta es una paz con honor. Honor eterno, amor del Padre. Mi paz os doy, dijo Jesucristo, mi paz os dejo. Fíjense que Él dijo, mi paz, no nuestra paz, la paz que viene de Dios, ¿sí? No la paz que el ser humano fabrica. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. No, no se trata de eso. Entonces, hermanos, comprendemos que el pecado es una impureza. El pecado nos hace ineptos para estar delante de la presencia de Dios. Si estamos pecando, somos ineptos, somos innecesarios en la presencia de Dios. Dios no necesita de un pecador. Persona obstinada que está quebrantando la ley de Dios constantemente. Dios necesita una persona que pecó, se arrepintió y nunca más vuelve a cometer el mismo error. Cambio, arrepentimiento, purificación, consolidación en lo que sabemos. Lo que hace el pecado lo deshace la sangre de Cristo. Lo que hace el pecado, ¿qué hace? Corrupción. Lo deshace, lo destruye la sangre de Cristo. Vean esa situación de lo eficaz. Entonces, ¿cómo no amar a Jesucristo? ¿Cómo no entender y aceptar su sacrificio? ¿Cómo no entender que su sangre me limpia de todo pecado? ¿Cómo no entender que la sangre de Cristo me aleja del pecado? ¿Cómo no aceptar esa divina oferta de parte de Dios? En tanto, acepto la sangre de Jesucristo como mi Salvador personal, le digo no al pecado, rechazo el pecado y comienzo a vivir una vida nueva. ¿Sí? Juan 10:10, que solo puedo parafrasear, dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, en paz, reconciliados con Dios, ¿sí? Guiados por el Espíritu Santo de Dios
hacia la meta y el rumbo final, la vida eterna. Hemos entonces analizado el significado de la sangre de Jesucristo. Y entonces podemos concluir de todo lo dicho. La sangre de Jesucristo, derramada por mis pecados, derrotó entonces al enemigo. La sangre de Jesucristo ha hecho propiciación ante Dios. La sangre de Jesucristo me ha reconciliado con Dios. El precio de la vida de Cristo cubre todos los pecados de la humanidad. ¿Sí? A través de la sangre de Jesucristo obtenemos redención, el perdón de nuestros pecados, o sea, nuestros pecados son borrados y obtenemos un estado de purificación. Por lo tanto, hermanos, necesitamos comprender que el sacrificio de Cristo cumple su gran misión. Con la remisión de nuestros pecados, obtenemos una mejor relación con Dios día a día. Y ese es el pueblo que Dios está preparando. Un pueblo que haga obras dignas de un Dios todopoderoso. Que este mensaje nos ayude a prepararnos para tomar la Pascua dignamente. Que podamos reflexionar en ello y que nos podamos acercar más y más cada día para ser el pueblo especial que Dios desea que seamos hoy.